¿Estará grabando ahí o no? Sí. Ya, volvemos. Entonces, la propiedad intelectual está regida por ley, ¿ya? Y por lo tanto, se protegen derechos de particulares frente a una determinada creación. Esta creación, ¿cierto? Yo digo, es bueno que exista una ley que proteja eh, ideas, inventos, etc. ¿Qué requisitos debe cumplir entonces esta creación para que pueda ser considerado un invento o susceptible a protección? Primero, que sea innovador, eh, que no se encuentren en el nivel de la técnica, ¿ya? Y una aplicación, y que sea una aplicación que se pueda aplicar, ¿ya? O sea, que pueda, un invento que se pueda aplicar industrialmente. Ahí también hay innovación. Eh, Sin embargo, eh, acogiéndose a este concepto, se han protegido recursos genéticos y es ahí donde llama la atención. Ojo con la palabra, recursos genéticos. Yo les hacía el paralelo con un recurso natural renovable, o sea, un recurso natural que es el agua, ¿ya? Y aquí es un recurso genético. Pregunta, ¿el recurso genético es un recurso natural o no? Yo creo que sí, ¿Sí? supongo. ¿A qué Porque, pertenece? o sea, es que el material genético se da por naturaleza, Se en da por verdad. naturaleza. Claro, nosotros hablamos siempre, ¿no es cierto?, de el recurso suelo, el recurso agua, aire y biodiversidad, ¿cierto? Por lo tanto, los recursos genéticos estarían en ese capítulo, ¿no? Entonces ahí empieza un problema. Veamos el fundamento de la propiedad intelectual. Los recursos y materiales genéticos, cuando decimos los recursos, por ejemplo el agua, y los materiales genéticos que corresponden a la biodiversidad, como tal, no son susceptibles de que podamos acogerlo bajo esta ley de propiedad intelectual, porque son de la naturaleza, son productos de la naturaleza, no son una creación del ser humano, ¿ya? Existen. Sin embargo, invenciones ahora, basadas por medio de recursos genéticos, sí podrían ser susceptibles a esta protección de propiedad intelectual. Un ejemplo de ello son las variedades de algunos vegetales, ¿ya? O sea, variedades vegetales, y esa variedad se patenta. Entonces, ahí hay un ejemplo, supongamos INEA, que ha trabajado mucho en eh, programas de mejoramiento de trigo, van sacando variedades y esas variedades se patentan. Entonces, se trabajó con un recurso genético, pero hay de por medio una creación, ¿ya? Multiplicamos, o sea, cruzamos esta con esta, en tales y tales condiciones, etcétera. Hay una intervención humana frente a eso, pero trabajando con material genético. Vuelvo a hacer el mismo paralelo, el recurso agua, pero nosotros inventamos una tecnología de riego o una forma de aplicar el agua, por decirlo así, una forma de aplicar el agua, riego por goteo. Entonces, ahí estaría el sistema, sería la creatividad, pero no es el recurso agua, ¿ya? Entonces, existiría esta intervención, digamos, al poder hacer una creación, por ejemplo, sacar una variedad, esa variedad se puede patentar, ¿ya? Esto ocurre en cada país, pues. En cada país tiene normas, eh, en cada país tiene que acogerse a una serie de normas, y hoy día estas normas son internacionales. Eh, es decir, hay una discusión grande entre patentar algunas cosas en que se patentan recursos genéticos, como también se confunden con esta otra parte en la cual hay una intervención del hombre y se saca una cierta variedad y bueno, la pelea ha sido grande y por lo tanto se han formado
asociaciones para proteger los recursos genéticos, como también existen organismos que protegen las creaciones y ahí se confunden, van a tribunales, etcétera, ¿ya? Y hay en forma internacional. ¿Qué es lo que es una patente? Una patente se utiliza en el fondo para proteger un producto, ¿ya? Como decíamos delante, una variedad, un producto o un proceso innovador mediante la prohibición del uso comercial, digamos, vale decir, el producto que ha protegido, o sea, uno puede decir, mire, yo, producto de la investigación que hice, después de varios cruzamientos, saqué una variedad de trigo X, la patenté, por lo tanto, el que quiera sembrarla me tiene que pagar y esta variedad está patentada y ese tiene un periodo, según ley, de 20 años, ¿ya? Solo se conceden patentes a una invención que sea nueva. Ese es otro aspecto importante. Lo que ya está patentado no podemos volver a repatentarlo. Que sea útil, ¿ya? Inventivo y que tenga una aplicación. Puede ser una aplicación industrial y en este caso nosotros hablamos de una aplicación agrícola que ya en una agricultura más industrializada. Entonces, cualquier persona que ocupe esa patente tendrá que pagarle una cierta regalía a quien lo creó, a quien patentó, a quien tiene el derecho. ¿Cuáles son los derechos de esta persona? Por ejemplo, en el caso de variedades, digamos, en el ámbito vegetal, eh, bueno, proveen derecho a los mejoradores de planta sobre variedades nuevas, eh, en fin, hay una, estas patentes se podrían, o sea, esta forma de proteger podría ser considerada una patente blanda, ¿ya? Eh, para que pueda ser protegida. Pero ojo, tiene que ser nueva, estable, uniforme, o sea, para que yo pueda patentar una variedad, hoy no se me va a degradar, no, o ya voy a comprar una variedad que tiene tales y tales características, pero cuando yo la siembro, no responde a eso. Entonces tiene que ser estable, tiene que estar probada, tiene que tener uniformidad, etcétera, tiene que ser distintas a otras, y en esos aspectos el SAC se preocupa de que estas variedades, ¿no es cierto? Que estoy hablando de variedades que salen, tengan y cumplan estos requisitos. Esa es una parte de como nosotros lo podemos ver. Ahora, varios países han formado y pertenecen a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, hacen más restrictivo el hecho de conceder una titularidad exclusiva sobre inventos de algunas cosas que tengan relación con el material genético. O sea, hay una Organización Mundial de Propiedad Intelectual que supervisa, ¿no es cierto?, qué es lo que se va de alguna manera a patentar o se va a conceder una titularidad de algo en lo cual haya recursos genéticos, algo con material genético. Después hay otro convenio de diversidad biológica que aunque en estricto sentido este no es solo de propiedad intelectual, pero es un convenio en el cual se han firmado algunos acuerdos internacionales en el cual se reconoce los derechos soberanos de cada país, de cada estado, sobre sus recursos naturales, ¿ya? O sea, aquí, pero ojo, este es un convenio, ¿ya? No tiene el mismo peso que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Este es un convenio. En ese convenio se habla, ¿no es cierto? Y se dice, oye, el país que tiene tal y tal especie, ¿no es cierto? Tiene todo el derecho soberano a decir que esos son recursos naturales propios de ahí, ¿ya? Y la facultad de regular esos recursos naturales, ya sea por medio de legislación, etcétera, para poder acceder a ellos. ¿Alguien puede dar algún ejemplo de esto que conozca? Porque los hay en el país. Alguna especie que uno pueda decir es propia de acá y está protegida
porque el Estado tiene una protección. ¿La araucaria? La araucaria, correcto. La araucaria chilena. Entonces, la araucaria chilena hasta hace 30 años atrás, antes de que volviera la democracia, se cortaba indiscriminadamente, ¿ya? Entonces, cuando se acaba el gobierno militar, una de las exigencias que se le puso al nuevo presidente que saliera era que, oye, se sentó en el sillón presidencial y tuvo que firmar la protección de la araucaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque la araucaria, se estaban talando araucaria irrespetuosamente, o sea, pararse al lado de un árbol que tiene 2000 años, 1500 años, ¿no es cierto? Y cortarlo era, pero, entonces, pero ahí el Estado, independiente de este convenio o no, simplemente establece entonces una resolución, una ley, una norma en que no se puede cortar un recurso natural como la araucaria. Correcto. Ahí hay un ejemplo de protección en que el Estado, ¿no es cierto?, dice, independiente más allá del convenio o no convenio, etcétera, este recurso aquí está protegido, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que nadie puede venir a patentar la araucaria o alguna, no sé, por algo que nazca dependiente de la araucaria. Tal vez algún proceso del fruto podría ser, pero patentar el árbol en sí, el recurso genético, no se puede. Ahí hay una norma, ¿ya? Entonces, existen instrumentos internacionales que van a regular entonces los recursos genéticos, por una parte, como de la propiedad intelectual asociada a las tecnologías que los utilizan. Existe una convención, ¿no es cierto?, de protección de las obtenciones vegetales, que es una organización que se creó el año 61, cuya sede está en Ginebra, la UPOV, para la protección de nuevas variedades de plantas, ¿ya? Este es el organismo encargado de proteger las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual, ¿ya? Ahí caerían entonces todas estas nuevas variedades, como yo puse el ejemplo del trigo, y hace muchos años que se trabaja con los cruzamientos genéticos, el mejoramiento de variedades en distintas especies, etcétera, y en los años 60, o sea, hace bastante tiempo ya se creó esta Unión Internacional para la obtención entonces de plantas. ¿Ya? Espérenme un segundito. ¿Carlos? Buenos días. Bien, cuéntame tú. Ya. Ok, listo, gracias. Chao. Chao. Ok, gracias. Ya. Entonces, esta convención, como decíamos, es bastante antigua, se creó el año 61 y ha sufrido a raíz de los cambios del sistema económico varias modificaciones. El año 72 hasta el 91 se ha estado revisando las bases de esta convención precisamente a raíz de lo que significa el cómo ha avanzado la tecnología y cómo ha incidido, y entonces empezamos a caer en unas líneas, ¿no es cierto?, que no están muy bien definidas. Y ahí, pero esta organización es bastante antigua. Los acuerdos de propiedad intelectual y el comercio. Los acuerdos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio, fíjense ustedes que permiten la apropiación de seres vivos y le otorgan un valor a las invenciones industriales, sin considerar el valor de las innovaciones desarrolladas de forma comunitaria, por ejemplo, por los campesinos, por los pueblos indígenas, que durante cientos de años tenían alguna especie de práctica, que llamémoslas, que podría ser considerada tecnología, pero que estaba en forma comunitaria. Y hoy día
con estas leyes y con esta forma y con estos acuerdos, comillas, acuerdos de propiedad intelectual y el comercio, esta situación se ha distorsionado. O sea, el sistema que se había creado en el año 61, a pesar de que han habido cambios tecnológicos, ¿no es cierto?, se ha revisado y no siempre para bien. Por lo tanto, se le está dando una propiedad intelectual en el caso de seres vivos, y eso es complejo, porque ahí el límite sí que ha sido muy grave. Entonces, se han empezado a otorgar patentes a recursos genéticos, a algunas especies que se encuentran en los países del sur, digamos, y donde estamos nosotros también, animales, a micro o microorganismos, que eso no es algo nuevo, no es una innovación y no es útil, sino que yo me adueñé, por ejemplo, de tal planta y lo patenté. Entonces, esto se ha convertido en una forma de apropiarse y control monopólico de recursos genéticos, también del conocimiento de la tradición de algunos países, especialmente de algunas comunidades indígenas, y a esto entonces se le conoce como piratería, ¿m? Porque en el fondo nos estamos robando los recursos genéticos ya de otras partes. Por lo tanto, se conoce como biopiratería. ¿Cuándo comienza a darse esto históricamente? En 1980 se parte con el proceso tendiente a patentar formas de vidas, ¿ya? Y la primera patente se concedió en 1980 sobre una bacteria creada por ingeniería genética en los Estados Unidos. En 1985, una corte de Estados Unidos decidió que las plantas y semillas también podían patentarse. O sea, se fijan, ahí en 5 años, primero se creó por ingeniería genética una bacteria. Ahora la corte, ¿no es cierto?, dice, oye, ya, creaste esto, entonces, ¿por qué no las plantas y por qué no las semillas? También se pueden patentar. El 92, la Oficina de Patentes en Estados Unidos, de Patentes Europeas, otorga la primera patente sobre un animal, ¿ya? Un ratón que fue manipulado genéticamente para ser susceptible al cáncer y sus descendientes también. Entonces ahí se patentó con fines biológicos, ¿no es cierto? Hablando de que esto era que tenía un fin más noble para controlar el cáncer, pero en definitiva se patentó un ratón, ¿ya? Entonces, el 94 hay otro acuerdo, que este es un acuerdo también internacional, eh, APIC, que permite patentar plantas, animales y microorganismos. Y el objetivo es globalizar y homogenizar sistemas de patente a escala mundial. ¿Ya? Con esto asegura a las compañías poder cobrar regalías, o sea, me tienen que pagar por sus inventos en todo el mundo. Es decir, si pongamos el caso que alguien nos hubiera antes patentado la araucaria como organismo vivo, una empresa internacional, cualquier cosa que yo pudiera hacer, por ejemplo, con el fruto de la araucaria o vender el fruto de la araucaria a otro, eh, eso significaría inmediatamente que deberíamos haber pagado una patente a quien tiene inscrita esa planta, digamos, ese árbol como propio, ¿ya? La ley 19.342 chilena regula los derechos de los nuevos obtentores, digamos, de quienes tienen nuevas variedades vegetales. Esto es para las variedades, como lo que existía antiguamente. Y después, el año 95, la Organización Mundial del Comercio, ¿ah? La OMC, incluye la obligación de proteger variedades de plantas a través de un sistema de patente, que es un sistema bien sui generis, que sea efectivo. O sea, trata de hacer algo, ¿no es cierto? Pero no es muy efectivo. El 2016, Chile firma el Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. A raíz precisamente de estas situaciones, entonces, bueno, internacionalmente se han firmado
se firma un tratado, pero al mismo tiempo están estas otras organizaciones internacionales que también, ¿no es cierto?, también hay acuerdos con ellos y, y se corre el riesgo de que patenten, y bueno, y de hecho ha ocurrido, de que patenten algunas especies. Pongamos algunos casos de piratería, de biopiratería como ejemplo. Ahí hay un árbol de la India, que es un árbol nativo de Asia, que tiene propiedades que nos sirven a nosotros porque es plaguicida, es medicinal, antiséptico, en fin, tiene una serie de beneficios y sus extractos y todos los derivados que surjan de este árbol, el NEM, han sido patentados. Y existen sobre este puro árbol alrededor de 80 patentes. O sea, un árbol que era de la India ahora está patentada por 80, tiene 80 patentes de alguien que no es de ahí, no necesariamente de ahí. En mayo del 2000 se hizo entonces una coalición internacional de organizaciones que consiguió revocar una patente, marcando un importante hito entonces en esta materia. O sea, se están haciendo esfuerzos legales internacionales eh, para evaluar el resultado de esta apropiación indebida, ¿ya? Le hago la pregunta a ustedes. ¿A dónde va uno cuando quiere, a qué corte va uno cuando le patentan algo en el país? Al servicio de impuesto interno, profe, ¿o no? No, ese es un impuesto, pero porque esto es internacional. Me patentaron una planta y yo quiero reclamar. La Haya. A La Haya, correcto. Me están cazando las ballenas, ¿y a dónde voy? A La Haya, ¿ya? Me están quitando un pedazo de terreno, me están corriendo el límite, voy a La Haya. Entonces, los países que forman parte, entonces, de acuerdos internacionales, estos acuerdos internacionales tienen sus pros y sus contras. Uno puede, no, o sea, no lo pueden vulnerar fácilmente porque uno puede acudir a una corte, ¿ya? Por ejemplo, se acusó hace poco, ¿no es cierto?, a no es a Greenpeace, a otra institución, no me acuerdo cuál es, que cazaba las ballenas, ¿ya?, con fines de estudio. Entonces, pero estaba cazando muchas ballenas con fines de estudio. Entonces, ¿qué hace la Haya? Revisa desde cuándo está cazando ballenas y cuántos son los papers, las creaciones, las innovaciones que tiene. Tenían un puro paper, como no sé cuántos años. Entonces ahí inmediatamente corre una sanción, pero lamentablemente ya las ballenas te las mataron. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto?, es complejo, pero sí existen instancias para poder reclamar, ¿ya?, y decir, mire, estos señores se apropiaron de manera indebida, etc. Hay otro ejemplo de pueblos indígenas, que en el 98, por ejemplo, se tomaron bastantes muestras en Nueva Guinea, muestras de sangre, y descubrieron que las personas, ¿no es cierto?, tenían células resistentes a un virus, y este virus lo asociaron a la leucemia. Entonces, el Departamento de Salud de la USA patentó estas líneas celulares, ¿ya? O sea, eso es patentar ya prácticamente seres humanos, porque le estás patentando, ¿no es cierto?, la sangre a ciertos pueblos indígenas. Y por lo tanto la patente posteriormente fue revocada porque hubo una tremenda protesta, ¿ya?, a raíz de eso, porque a cualquiera le puede pasar. Genes humanos. Por ejemplo, existen 161.195 genes humanos o secuencias de genes. Las mayores compañías que son dueñas de estas patentes, ¿no es cierto?, ahí las tienen sus nombres. Genset, que tiene 36.083 patentes sobre secuencias de genes humanos, y INSET, que tiene 50.000 patentes sobre genes humanos individuales. Entonces, es complicado.
Y aquí hicieron también una cosa que también llamó mucho la atención, no sé si acaso ustedes lo han escuchado, pero no creo porque todavía no habían nacido, pero esto fue el año 94, que investigadores de una universidad de Colorado en Estados Unidos eh, obtuvieron el año 94 una patente sobre plantas estériles masculinas, ¿no es cierto?, de la quinoa en Bolivia, y sobre 36 variedades tradicionales. ¿Para qué? Para desarrollar variedades híbridas de mayor rendimiento y poderlas vender. Los agricultores bolivianos reconocieron que esta patente entonces le iba a impedir a ellos seguir exportando quinoa hacia los Estados Unidos porque les robaron la fuente, ¿no? Les sacaron las variedades y las patentaron. Entonces con eso se iba a restringir todo lo que era el trabajo genético que hacen los investigadores de ahí para mejorar esta planta. Entonces la Asociación de Productores de Quinoa de Bolivia, junto con un montón de organizaciones civiles, eso fue bien bullado, generaron presión que obligó a esta Universidad de Colorado a renunciar a la patente porque ahí ya era un robo, pero ya no era biopiratería, era un asalto a mano armada, ¿no es cierto?, con respecto a eso. También en alimentos transgénicos, ¿ya? El 94 la firma Grace, subsidiaria de Agracetus, patentó variedades de soya transgénica. El año 94, prácticamente toda la soya que consumimos es transgénica. Sus semillas y todos los métodos de transformación genética, él la patentó en una oficina europea de patente. Entonces, con apoyo, hay una organización, RAFI, que con 18 organizaciones más civiles pusieron oposición a esta patente sobre una gran cantidad de variedades de esta especie, ¿ya? Argumentando razones éticas, morales, seguridad alimentaria, se metió la FAO, etc. Pero en mayo del 2003, eh, la oficina europea, ¿no es cierto?, que había patentado esto, ratifica la patente a la firma Monsanto. ¿Por qué? Porque hacen estos juegos, ¿no es cierto? Hay una firma y hay una subsidiaria que no es la misma firma, entonces Monsanto adquiere la subsidiaria y por lo tanto la firma que estaba siendo acusada, la firma Grace, a lo mejor la acusa, pero ya no es dueña porque la vendió, pero quedó sobre Monsanto, ¿ya? Ahí hay un ejemplo bien característico de qué se hace. Entonces, la soya, como tal, como especie, y muchas variedades, muy consumida especialmente en el Asia, tenía problemas en una época, años atrás, eh, estoy hablando de unos vuelos, las revisiones bibliográficas, 50 años atrás. Había muchos problemas y el rendimiento bajaba, la rentabilidad era baja y era un alimento caro. Entonces comienzan a hacerse mejoras genéticas primero, cruzamiento, etcétera. Después se cae en la... Cuando empiezan a hacerse cruzamientos ya mejora, ¿no es cierto?, el rendimiento, la especie. Pero cuando le meten la transgenia, es decir, le incluyen algunos genes que no son propios de la planta o que al colocarle, por ejemplo, parte eh, de un herbicida, la planta, que es lo que se hace, ¿no? Va a rendir más porque no va a ser atacada por maleza, no voy a gastar tanto en herbicida, el rendimiento va a ser mejor, va a bajar el precio. Entonces, esto ha llegado a tal grado, ¿no es cierto?, de que las producciones, los rendimientos de quinoa son altísimos, se produce mucha soya, y como la soya es tan abundante, entonces ahora le meten soya prácticamente a todo, le incorporan la soya para poderla vender, ¿no? Ahí hay otro ejemplo. Aquí ahora hay patentes sobre recursos genéticos chilenos. Por ejemplo, el tomate silvestre tiene 47 patentes. Hay una bien, el quillay, 52 patentes. ¿Para qué se ocupa el quillay? ¿Por qué lo patentan? Para la cosmética.
Cosmética, claro. Para cosmética ocupan el quillay. Y también para algunas bebidas, ¿no? Porque se han fijado que hay algunas bebidas que dan más o menos espuma, con un cierto color, entonces también la ocupan para eso. El boldo tiene 3 patentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros también tenemos quinoa, quinoa nativa, así como los bolivianos tienen quinoa, que es una especie que se da, la variedad de ellos se da en altura. Nosotros tenemos unas variedades excelentes con las que ya hemos hecho tesis con el profesor Migle con respecto a la resistencia a la sequía en quinoa. Y nosotros tenemos quinoa bastante resistente a la sequía, una variedad que se da en Pichilemu, esa es la que hemos probado, esa es nuestra, esa tiene 10 patentes acá, ¿ya? La Alstroemeria, ¿han escuchado esa o no? Es una flor bien característica, que era una flor nativa chilena, el lirio del campo. Entonces, tomaron la planta, ¿no es cierto? Y la modificaron, le hicieron algunos cruzamientos y hoy día se vende como una planta ornamental que no es nada de barata. Ahí hay una. Esa tiene 143 patentes. Quienes empezaron a patentar esas cosas entonces fueron los holandeses, ¿no? Que tomaron aquí algunas eh, semillas, variedades, qué sé yo, y las mejoraron y ahora nos venden esa variedad, ¿no? Entonces, donde se pone compleja la situación es que cómo se defiende uno sobre 143 patentes que hay ya sobre esto. Lo único que puede hacer uno es tratar de patentar alguna cosa de la misma planta acá, ¿ya? Pero de especies como el quillay es complejo, entonces ahí hay un trabajo que tenemos que hacer de multiplicarlo más, de buscar la forma, etcétera, pero hay que tener cuidado, que es lo que va a hacer uno con el quillay, porque puede estar tropezándose con una patente. Y yo les pregunto, ¿quién controla la patente? ¿Cómo saben ustedes cómo me pillan? ¿Cómo me descubren que estoy eh, tomándole la propiedad a otro? Bueno, hay inspectores. No voy a dar nombres, pero conozco algunos, ciertos colegas, que han trabajado controlando entonces quienes tienen algunas variedades, quienes tanto esto es un trabajo igual que de policía, ¿ya? Pero a nivel biológico, hay colegas que trabajan para firmas internacionales, controlando entonces quiénes son los que están utilizando su propiedad. ¿M? Y de eso hay. Entonces, por ejemplo, hay otras cosas que uno tiene que saber hacer. Por ejemplo, eh, si uno empieza a producir voy a producir altromeria para vender, voy a producir altromeria, entonces, ¿dónde compré la semilla o la planta para empezar a hacer mi producción? Si me la dieron por ahí, eso quiere decir que yo me la robé. Yo tengo que mostrar una factura, entonces, donde recibo esa factura de que yo compré planta o semillas de altromeria para hacer. Ahí pagué mi impuesto. Ahí pagué el costo, ¿no es cierto? Ahí va parte de la patente que tienen, ¿ya? Si yo no tengo, si alguien me ve que yo estoy produciendo altromeria de estas que se venden, ¿no es cierto?, en determinados momentos, indudablemente en ese instante puede llegar uno de estos, normalmente agrónomos, ¿no es cierto?, que van a controlar y le van a preguntar de dónde sacó eso, y uno tiene que mostrar la factura. ¿Mm? Alguna vez compré variedades de rosas para poder vender, o sea, multipliqué rosas para vender variedades, ramos de flores. Y claro, me dijeron cuando las compré, me pasaron ahí en la factura que yo tenía que adjuntar eso por si acaso alguien me decía que de dónde saqué esta variedad, ¿ya? Eso
respaldaba esa situación. Entonces, hay algunas variedades, ¿no es cierto?, que uno puede multiplicar, pero si está vendiendo eso, indudablemente que puede aparecer alguien que le diga, mire, usted no la compró, se la robó por ahí, y por lo tanto esto es propiedad privada y te van a pasar un parte. Profe, Entonces, dime, ¿sí? entonces yo puedo cultivar con fines personales sin tener problemas. Debiera ser, pues. No deberías tener problema porque tú no estás haciendo uso, ¿cómo se dice? Claro, pero si, por ejemplo, una comunidad, ya que es grande, ¿te fijas? Están todos cultivando, claro que ahí les va a molestar, po, porque no le puedes vender a la comunidad, se están proveyendo ellos mismos, ¿te fijas? Entonces, por eso es que hay ahí hay restricciones, depende de lo que diga la patente, ¿ya? Depende de lo que diga la patente. Claro, tú puedes, por ejemplo, plantar quillay. ¿Mm? Ya, pero ¿qué es lo que vas a hacer con ese quillay? No puedes pisarle los callos a las patentes que hay, no sé si me explico. Si alguien hace tal y tal cosa con el quillay, hay que ver qué está patentado del quillay. ¿Cuántas patentes hay del quillay? 52. ¿Qué vas a hacer tú con el quillay que no vayas a topar con alguna de esas patentes? Entonces, esto es complejo, ¿ah? Porque eh, así se da en árboles frutales, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí hay una ley de variedades, la que decíamos que siempre ha existido. Pero el problema es cuando te patentan el quillay, el boldo, la altromeria, ese árbol de la India. Bueno, y la cosa es mucho más peligrosa cuando cuando patentaron la sangre de un pueblo, ¿ya? Entonces, la implicancia de los derechos de propiedad intelectual es que, bueno, se pierde soberanía sobre los recursos naturales, se restringe el comercio, especialmente el comercio exterior. ¿Por qué? Porque si hay una patente en X cosa en una planta y yo voy a ocupar esa misma planta, no, y esto ya está patentado, ya es de fulano de tal, usted no lo puede vender. Entonces hay restricciones del comercio. Y al mismo tiempo también eh, restricciones, porque tú puedes patentar, por ejemplo, el método de investigación. Imagínate, tú puedes patentar el método de investigación. Eh, con esto se restringe entonces el acceso a determinada medicina, porque si se está patentando los métodos de investigación, ya te limitan bastante más, y eso sí ha tenido repercusiones, o sea, uno no se da cuenta quizás cuántas patentes hay que han encarecido, por ejemplo, algunos medicamentos, ¿no? Restricciones de los derechos de los agricultores sobre determinadas semillas, porque al tenerlas patentadas, tú vas a ir a comprar esa semilla, pero al comprarla subió de precio. ¿Por qué? Porque el que la está vendiendo tiene que indirectamente pagar parte del impuesto, va a esa patente, ¿ya? Entonces, hay que ver cómo está, qué es lo que se patentó, porque te pueden poner otras restricciones, como por ejemplo, restricción para usarla en el mejoramiento de esa especie. Y ahí las patentes ya son más complejas. Bueno, y con esto indudablemente se ve afectado lo que es la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? La FAO trata mucho eh, de estos temas, ¿ya? Entonces, bueno, es bien conocido que muchas variedades pasan a ser de algunas compañías y se controla la venta de las semillas, ¿ya? Quien regula entonces esto es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra las regulaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, ¿ya? Y aquí se producen ciertos conflictos por los cuales yo les decía que uno, sí, pues puede ir a dar y reclamar en una corte internacional, como la Corte de la Haya, porque se producen conflictos entre eh, los convenios de diversidad biológica que lo tienen firmado muchos países y los acuerdos de propiedad intelectual relativos al comercio. ¿Ustedes creen que Chile tiene patentadas cosas que, que pueden topar a otros países
estamos hablando con respecto a recursos biológicos. ¿Tendrá algo patentado Chile? Eso sería interesante averiguarlo, porque hay algunos procedimientos, me refiero a metodología, ¿cierto?, que podrían a lo mejor estar patentados, pero hay cosas que son bastante corrientes, que uno las ve. Por ejemplo, ¿cuántas empresas de... ¿Profe? ¿Sí? Dime. Otra vez vi que la Universidad Católica, conjunto a otros investigadores, había patentado unos ladrillos ecológicos. Perdón, no te escucho bien. Otra vez vi que la UCM, ¿Sí? conjunto a otros grupos de investigadores, había patentado unos ladrillos ecológicos. No me acuerdo muy bien de la noticia, eso sí la vi como de pasada. ¿Ya? ¿Y con qué material los hacían, lo sabes? No me acuerdo muy bien, pero podría buscar la noticia. Puedes buscar. Ya, ahí hay una patente, pero esa es propiedad intelectual. No hay Sí. no hay un recurso genético entre medio. Profe, una vez el profe Ricardo Castro nos habló de que la familia von Baer tiene patentada como no sé cuántas variedades de quinoa. Ellos nunca han sembrado quinoa, pero igual las tienen patentadas para ellos. Bueno, Correcto. hay un ejemplo, Ahí hay un ejemplo. un horrible ejemplo, pero igual supongo que sirve. Ya, y ellos tienen esa misma familia, eh, tiene patentado, me parece, algunas especies, tiene conflicto también con la pesca, con las variedades que se multiplican en forma industrial. Pero Profe, ahí también, ¿sí? eso mismo le iba a eso mismo le iba a preguntar, que qué pasaba con las variedades de animales, por ejemplo, la salmonela, Los salmones la salmonera, los salmones, que si acaso también se patentan. también, pues. Oh, Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado porque de repente a veces a uno le dicen, mire, sabe que estamos haciendo una investigación de tal y tal cosa, qué sé yo, y queremos tomar muestras de sangre de tantas personas, qué sé yo, y los fines son médicos, de investigación, que sé yo, usted podría colaborar, y uno ve que es una cosa, uno ve que es una cosa tan loable, y bueno, y contribuye, pues. Sí, pues, pero ahí quedaste, pues. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado. Efectivamente, sí, hay propiedad, o sea, hay grupos que se han apropiado aquí en Chile de determinadas especies. ¿M? Entonces, hay también, entonces estamos, y ellos se acogen a qué cosa? Al APIC, o sea, al Acuerdo de Propiedad Intelectual relativo al comercio, ¿ya? Pero al mismo tiempo el país tiene firmado el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el Convenio de Diversidad Biológica? Dice que los estados tienen derechos soberanos sobre los recursos biológicos, pero ese es un convenio que dice este mismo acuerdo, el acuerdo, ¿no es cierto?, de propiedad intelectual relativo al comercio. Dice que los recursos biológicos deben o pueden, ¿no es cierto?, estar sujetos a derechos de propiedad intelectual privada. Eso es uno de los planteamientos del acuerdo. Entonces, si un país firma el convenio por un lado y por el otro lado tiene estas contradicciones, que hay grupos dentro del mismo del país que están bajo este otro acuerdo, está operando ese acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿Ya? Por un lado, el convenio te dice que los recursos biológicos y la diversidad biológica tiene como objetivo la conservación, el uso sustentable, en fin, la distribución equitativa, todo lo que sean beneficios con respecto a los derivados de un determinado recurso genético. En cambio, por el otro lado, la propiedad intelectual promueve la innovación eh, y bueno, y la observancia de estos derechos. Entonces, por un lado, nosotros somos víctimas porque no se apropian de nuestras cosas, pero el otro lado, por otro lado, existen millones de instancias que lo único que promueven es la innovación, proyectos de innovación. Y estos proyectos de innovación hay que pensar bien con qué lo está haciendo uno, o sea, qué material está utilizando, porque si después va a ir a patentarlo,
a lo mejor vamos a estar cayendo igual que estas familias que tienen patentados, ¿no es cierto?, quinoa, etc. Entonces hay aquí un concepto ético, ¿no? Y por eso es importante o sea, conversar estos temas, ¿ya? Por un lado, el convenio dice que reconoce el conocimiento y el valor del conocimiento tradicional a nivel de comunidad, ¿no es cierto?, especialmente a nivel de comunidad local. Entonces, por otro lado, el acuerdo te dice que reconoce como inventivo y digno de la protección de patente aquello que es considerado nuevo, útil y que tiene aplicación industrial. Eso dice el acuerdo, ¿ya? El uso de los recursos genéticos, habla el convenio, ¿no es cierto?, que debe tener un reparto justo, ¿no?, especialmente que sea equitativo y, bueno, y que los acuerdos se conversen, ¿no? En cambio, en el otro lado es comercio, ¿no? Solamente comercio, o sea, eh, no hay, no hay reparto de beneficios entre el dueño de la patente, por ejemplo, y el país de origen de donde surgió esta patente, dada que se ocupó un recurso genético o algún conocimiento, alguna tradición. Es como si alguien nos patentara, por ejemplo, la tradición de, ¿cómo se llama esto que hacen en Chiloé? Esas mingas para trasladar las casas, ¿ya? Ahí hay una cuestión tradicional. Si a alguien se le ocurriera, ¿no es cierto?, patentar eso, que lo vaya a hacer, porque también se hace en otros lados, eh, indudablemente que se ocurriría, ¿no?, que tendrían que pagarnos una patente. Y mira, esto de las patentes y de los recursos y todo lo demás, hay cosas que se patentan. Por ejemplo, la Teletón está patentada, o sea, tiene un derecho de autor, ¿cierto? Ahí hay una autoría. ¿Quién inventó el sistema y el método para juntar plata con tal y tal fin? ¿Ya? Ahí hay una autoría. Entonces, yo promuevo la Teletón en otro país. La promuevo en México. Hago una Teletón igual. El fin es súper loable, pero hay que pagar una patente que se inventó acá. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, ahí hay una forma, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay un recurso genético de por medio, pero ahí hay una patente que hay que pagar. Entonces, esas patentes que siempre han existido, esos derechos de autor que siempre han existido y que tienen que existir, porque si alguien escribe un libro o, por ejemplo, compone una canción, hay un derecho de autor, ¿cierto? Y no te la pueden copiar. O sea, si tú escribiste una canción y alguien escribe una canción que tiene 4 compases de esa misma canción, es plagio y ahí ya no hay autoría, ya hay copia, etcétera, etcétera. Ya, entonces, está bien, los derechos de autor están bien, pero cuando se traspasó estos derechos de autor al comercio con recursos genéticos, entonces ya uno se acabó el hecho de que fuera innovativo, creativo, etcétera, que tuviera una utilidad, sino que te apropiaste de una especie, te apropiaste de un ratón, te apropiaste, etcétera. Entonces, ya ahí se empieza a complicar. Como decían recién ustedes, hay patentes, ¿no es cierto?, de la quinoa, ¿ya? Entonces, a veces uno puede promover tal o cual cosa, pero hay que tener cuidado, porque ¿qué es lo que contempla la patente? Estamos dentro del mismo país, ¿ya? Bueno, entonces la legislación esta que está aquí, que regula los derechos de las patentes, como decíamos, ya en este límite, nuevas variedades, estamos trabajando con recursos genéticos, pero nuevas variedades, se impulsa el año 94. Esta ley entonces reemplazó lo que contenía la ley de semilla de 1977, donde había un registro de propiedad de variedades o de cultivares.
esta ley entonces, en esta forma entonces se homologó nuestra legislación a los estándares del acta para la, se fijan, en 1978 de la Unión para la protección de las obtenciones vegetales, ¿ya? Entonces empezamos a caer en estos límites. El Servicio Agrícola y Ganadero es el responsable, a través del Departamento de Registro de Variedades Protegidas de la División de Semillas, de llevar el registro y realizar pruebas y ensayos a quienes postulan patentar una variedad distinta, ¿ya? Ahí tenemos que entrar nosotros cuando tenemos una variedad. Y ellos saben, oye, esto ya está patentado, esto no es nuevo, esto es de fulano de tal, etcétera, ¿ya? Es cuando nosotros queremos hacer algo nuevo que ya podría estar patentado. Bueno, y obviamente ¿qué es lo que le otorga el hecho de que se patente esto? Bueno, que no se puede multiplicar dicha variedad, la venta o exposición a la venta de ese material, la exportación, etcétera, o importación en el caso que sea de otro, el empleo de esta nueva variedad para la producción comercial de otra variedad, ¿ya? Entonces, yo patenté semilla de digamos, patenté semilla de quinoa, variedad tanto, a lo mejor yo no puedo seguir trabajando para mejorar la quinoa porque caigo en esto, ¿ya? Eh, se compleja, esto se pone muy complejo con respecto a la forma que uno puede operar. Hay que tener cuidado con estas cosas. Hay un tratado internacional que yo les decía que es de recursos fitogenéticos, que se firmó el año 2016 eh, para la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos, o sea, la biodiversidad, pero de plantas, para la alimentación y la agricultura, la distribución justa, equitativa de los beneficios, etcétera, que está en armonía con el convenio de la diversidad biológica. Este tratado tiene más peso, ¿no es cierto?, que un convenio. Un convenio es un convenio, pero un tratado internacional ya tiene forma de ley. Ahí podemos poner alguna restricción. Pero ¿cuándo se viene a firmar? Hace 4 o 5 años atrás. O sea, cuando ya tenemos patentado un montón de especies, variedades, etcétera, ¿ya? Entonces, esta ley, la 20.116 del 2006, aquí está, modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con la finalidad de prohibir o regular, o en su caso, la importación o cultivo de especies genéticamente modificadas, de las especies hidrobiológicas, los salmones que hablábamos recién. ¿Han escuchado del conflicto que tienen algunas familias chilenas con la ley de pesca que se llama? Esta es la ley, ¿ya? Entonces, tal como decíamos delante, hay algunas patentes, ¿ya? Con respecto a las salmoneras, etcétera, algunas especies, ¿ya? Y aquí lo que se estaba haciendo, que se estaban incluso importando algunas especies genéticamente modificadas para seguir trabajando con especies que estaban acá. Y eso también está prohibido. ¿Por qué? Porque se altera entonces el recurso genético, ¿ya? En los peces se da esto. Hablando de los peces, se da esto. Entonces, los recursos genéticos no solo son las plantas, y también están los animales, e incluso se ha llegado, como vuelvo a repetir, a tratar de patentar sangre de algunas comunidades, ¿no es cierto?, en Nueva Guinea. Y eso ya, bueno, cuando se cae en eso, es bien peligroso, ¿no? Entonces, hay que conocer que si bien es cierto, toda la modificación genética, la intervención genética tiene como distintos ámbitos. Por un lado, ¿no es cierto?, nosotros tenemos el mejoramiento genético que siempre se ha hecho, ¿no? Siempre se ha hecho mejoramiento genético. Que si yo cruzo esta variedad de trigo con esta otra que está acá, voy a obtener, por ejemplo, una especie nueva, o voy a manejar, digamos, voy a mejorar, voy a cruzar este trigo con centeno. Entonces aquí
una especie nueva, triticale se llama. ¿Conocen el triticale o no? Creado aquí en Chile. No, profe. ¿No? Ya. Yo no. Eso es interesante, ¿ah? A lo mejor por ahí le voy a dar una lectura. En los años 60, 70, se investigaba, ¿no es cierto?, en el rendimiento de trigo y en las enfermedades. O sea, ¿por qué se empiezan a sacar nuevas variedades de trigo? Porque, oye, las variedades de trigo, primero que nada, Chile es panero, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Comemos mucho pan. O sea, así como los asiáticos comen, no sé, pues mucho maíz, otras culturas comen, perdón, comen arroz, otras culturas comen maíz, nosotros somos trigueros. Entonces, había que mejorar el rendimiento de trigo y se empiezan a sacar variedades distintas. Bueno, y en esas variedades distintas que fueran resistentes especialmente a determinadas enfermedades que bajaban el rendimiento y bajaban la rentabilidad, ¿ya? Entonces, en línea se crea un programa de mejoramiento de trigo muy conocido, muy famoso, que operó hasta hace pocos años atrás. No sé si está operando ahora todavía, lo desconozco, pero fue famosísimo. Y en los años, por ahí, en los años 70, o fines de los 60, no recuerdo bien, entre los cruzamientos que se hacen, se cruza entonces trigo con centeno. Y ahí aparece no una variedad, sino que aparece una nueva especie que es estable y que está registrada, ¿no es cierto?, desde esos años como triticale. Entonces, ¿qué tiene el triticale? Tiene una mayor, ¿cómo se dice? Cantidad de proteína, etcétera. Tiene una serie de beneficios. Pero, según los panaderos, no es bueno para hacer pan. ¿Ya? O sea, entre las cosas que se generan, se genera esta especie nueva, pero no, o sea, lo que andábamos buscando, ¿no es cierto?, era bajar, aumentar los rendimientos, aumentar la rentabilidad, pero que al mismo tiempo nos sirviera para hacer pan. Bueno, esto muy bueno sería, pero en uso panadero, que era el objetivo, no ha tenido el éxito. Sin embargo, el triticale se siembra y es parte de la dieta de animales, ¿ya? Y se utiliza mucho porque es rico en proteínas. Pero esa es una creación de acá, ¿no? Aquí se cruzó y salen, a lo mejor también hay triticale en otros lados, pero aquí salió una especie, digamos, pero una variedad así, así, ya está. Hay que revisarlo eso. Ahí hay un ejemplo, o sea, se han hecho estos cruzamientos. Entonces, eh, se han generado patentes, ¿ya?, con respecto a las variedades que se han creado. ¿Dónde se ha patentado? Bueno, en el SAC, que hace las pruebas, ve que si es innovador, si es beneficioso, si es estable, etcétera, y se patente esa variedad. ¿Y cuánto tiempo dura esa patente? Por lo menos 20 años y después habrá que volverla a reinscribir, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en 20 años ya pudo haber salido otra cosa que la superó. Pero por lo menos dura 20 años. Eso es una patente. Pero lo otro es tomar el recurso genético, ya no es una creación, sino que tomar el recurso genético e inscribir el recurso genético en sí. O sea, inscribo esto. ¿Ya? Y también para mejorar, por ejemplo, la gente que trabaja en la industria salmonera, para mejorar han empezado a traer entonces alguna especie extranjera que vienen a contaminar nuestros propios recursos genéticos y ahí hay una ley que ha regulado esto y ha habido bastante conflicto con esta situación. Entonces, son distintos los casos. Y por otro lado, ¿no es cierto? Siempre va a estar presente esto de que alguien, chuta, puede robarme una planta, me puede por ahí patentar el maqui, si es que yo no lo tengo patentado como un recurso fitogenético de acá, ¿ya? Entonces, hay que entrar en los acuerdos internacionales para regular esto y estar atento a que no se vaya que vayamos a ir perdiendo recursos. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta?
¿Hay alguna consulta sobre el tema? No, profe. ¿No? Ya, entonces mire, yo voy a poner esto en la LMS y además un trabajo, una lectura, y el próximo lunes, me dice el profesor Blanco, tendríamos entonces una evaluación respecto a este tema, vuelvo a insistir, con estos apuntes, con esta clase, digamos, y con una lectura que voy a colocar en un rato más. Voy a tratar de colocar una que sea más o menos didáctica para que lo puedan entender mejor. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Ustedes sabían que tenían una evaluación con respecto a esto? Yo no, profe. ¿No lo sabían? ¿No lo había avisado el profe? Entonces, el próximo lunes, porque yo soy participante de este curso nomás, ¿no? El próximo lunes entonces hay evaluación a las 10:50. 10:50. Ustedes saben cómo hago yo los Profe. controles y la idea es que me interesa es que estos aspectos queden claros. Ya, estamos, Profe, ¿no hay una preguntas? consulta. ¿Sí? Entonces, ¿tendríamos solamente esta clase con usted o nos quedan más clases con usted? No, esta clase, o sea, la próxima que les hago la evaluación, esta clase que es esta clase más la lectura, ¿ya? Porque yo lo que tengo que ver es digamos, el roce que hay ahí entre la cuestión genética y la parte legal con la producción y todo lo demás, las cosas que implica esto. Si la genética avanza y tiene esta y esta y esta y esta técnica, pero ¿cuál es el alcance que tiene esto? ¿Ya? ¿Algo más? No, profe, por mi parte no. ¿No? Ya. ¿Quién me habla? ¿La Josefa o no? ¿Quién habla? Ana, Ana, ya. ¿Quién es la representante o el representante del curso? yo, profe. ¿Tú? Ya. Sí. Bueno, si tienen alguna duda, tú la canalizas y me la haces llegar al correo, ¿ya? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, como te digo, voy a poner estas cosas y ahí le voy a dejar algunos apoyos, pero todo eso entraría en el control de la próxima semana. ¿Ya? Ok, nos estamos viendo entonces. ¿Mm? Ya, profe, gracias. Ya, chao. Ya, que tengan un buen día. Chao, Que Chao, profe, que esté profe. bien. bien. Chao. Voy a detener la grabación.